Bueno, muy buenas tardes. Comenzamos la siguiente rueda con un poco de retraso. Voy a pediros que os vengáis un poquito para adelante para no sentirnos tan solos en las primeras filas, si sois tan amables. Muchas gracias. Como sabéis, estamos todavía en shock por el accidente de ayer, en el que hemos sabido esta mañana que falleció el hijo de una compañera de los medios de comunicación, con lo cual, bueno, estamos todavía, como digo, muy impactados, conmocionados, pero el festival debe continuar y, desde luego, es muy importante también que acuda en nuestro auxilio en estos momentos la comedia, que, como sabéis, el humor siempre es sanador, aunque el dolor sea inconsolable, pero siempre el humor nos sana, nos cura y nos ayuda a seguir adelante, por lo que esta producción que presentamos hoy, Power Play, es también en ese sentido pues una medicina necesaria hoy, ¿no? Estamos ante una comedia política divertidísima, como sabéis, bueno, entre los estereotipos que le colgamos a veces a la gente del norte, está la de fríos, carentes de sentido del humor, gente muy distinta a nosotros, y sin embargo esta serie va a hacer saltar por los aires esa idea, porque vamos a disfrutar mucho, vamos a encontrar momentos hilarantes, desopilantes, y vamos a descubrir además una figura, la de Gro Harlem Brundtland. Discúlpenme si no pronuncio con la perfecta dicción noruega, una figura que allí en ese país es muy famosa porque ha tenido muchísimo poder político durante años, es una figura sobradamente conocida, pero en España y quizá en el resto del mundo no es tan conocida, y creo que gracias a esta serie muchísimos espectadores de todo el mundo van a descubrirla. Para hablar de esta producción, agradeciendo la presencia de parte del equipo aquí con nosotros en Cádiz, tenemos a KRISTIN de Creadora, una de las 3 creadoras de la serie, a THORBORG JOHANSEN, ¿sí? la protagonista, la actriz protagonista, y KAMILLA BRUSDAL, productora. Con ellas vamos a conversar en los próximos minutos. Creo que no hay tráiler, ¿verdad? Así que podemos comenzar Sí, perfecto. Alejandro, Luque, the journalist, just explained how the whole city is in shock because of the accident that took place yesterday. It's actually the son of a journalist who passed away. So we are sort of like in shock and quite moved by that. But the festival has to go on, and this is a comedy, and comedy and sense of humor are healing. So we are going to use the healing capacity of the comedy to go on. Comedy for us, Alejandro said, is the medicine we need today. This is a political comedy and talks about stereotypes. For us, people from the north are supposed to be very serious and not funny at all. And your series blows away all our stereotypes, and we find extremely funny, hilarious people with great sense of humor in the north, which is great for us, he explained. This is a comedy about Gro Harlem Brundtland that will be discovered for the audiences, for those of people who didn't know about her before. You have been introduced as the cast and team, and now he has the floor. De hecho, me gustaría empezar precisamente por esa idea de cómo se ha vivido la serie en Noruega y cómo creéis que va a ser entendida en el resto del mundo, donde Gro Harlem Brundtland no es tan conocida o incluso es completamente desconocida. So the first question would actually be, how has your series been accepted, or was the reaction in Norway about your series? And how do you think it will be accepted or understood in other parts of the world where Ms. Brundtland is not so well known? Well, nice to meet you. I will start to say that we haven't had the premiere in Norway yet. We will have it the 29th of October, so it's just a couple of weeks. So we actually don't know how it will be received. But what we
do know is we were in the Cannes series and we showed it for a French audience. So that was our first experience to actually show it to an audience. And that was very interesting because, you know, a very few people have heard of Gro because she has been famous because of her work to the World Health Organization. But what we sort of experienced that after this screening, a bunch of young French people came up to the actors, to KATHRINE, and I mean, you can explain yourself what they told you. Should I translate that first? Dice, bueno, primero nos ha hecho encantada de estar aquí hoy y lo primero es que todavía no se ha estrenado, de hecho en Noruega se va a estrenar como fecha el 29 de octubre, entonces todavía faltan 2 semanas para esa fecha de estreno y no sabemos. Donde sí la hemos mostrado ha sido en Francia y ha sido muy interesante mostrársela al público francés porque pocas personas conocían a GRUE Harlem, quizás un poquito más conectada con su labor en la Organización Mundial de la Salud, pero lo más interesante es que después de esta proyección en Francia, un grupo de jóvenes francesas fue a preguntarlo a KATHRINE, que nos lo va a contar ahora. Yeah, so they were obviously very bright kids, which had understand our project really well, which also were kind of surprising for us in a way. But I think they could relate to how we portray politicians. And I think also maybe that is similar in many countries, maybe also here in Spain, that how we perceive politicians and their work, and do we feel that they are actually working for us and the best for our society, or is it like slipping through their fingers because they are a bit I mean, we don't have corruption in our country, but there are a lot of that in other countries as well. But that also means that you lose faith, of course, in politicians, and they are kind of more interested in keeping and gaining power than to actually work for the people that they are chosen to work for. So that was maybe some of the things the kids from France could relate to. Great. Bueno, este grupo de jóvenes franceses eran unos chicos muy inteligentes, la verdad, y captaron bastante bien nuestra forma de presentar este tema en la serie, lo cual nos sorprendió bastante porque pensábamos que no nos iban a entender bien. Y funcionó con los jóvenes franceses porque se identifican bastante bien con cómo hemos mostrado nosotros a la clase política, ya que creo que la clase política puede decirse que es muy parecida en otros países, quizá en España también es así. Nosotros lo que hemos hecho ha sido un poco mostrar la clase política que se puede ver desde 2 puntos de vista. Una, como son personas elegidas por el pueblo para hacer el trabajo lo mejor que pueden por el bien de nuestra sociedad, o bien personas que quizás están un poco dormidas, no hacen todo lo que debían, en la que hay corrupción. En Noruega no hay corrupción, ese problema no lo tenemos, pero en otros países sí, y también se pone de manifiesto cómo muchas veces el pueblo pierde fe en su clase política, que la ve como personas que se dedican exclusivamente a obtener y mantener el poder en lugar de trabajar para el bien de las personas que le han elegido. Yeah, and they were really excited because we're taking up topics that was really in the wind in the 70s, but also now, like the fight for the right to take abortion, the discussions about NATO, climate, and the rights of minorities. So I think it was for them maybe an eye-opener that these are questions that always has to be discussed and like have their spotlight on it, and they have to fight for it. Yeah.
They were really touched by seeing it in a bigger picture, maybe a different time, a different country, but the same things. Otra reacción que tuvimos de esta proyección en Francia fue que se dieron cuenta, quizá para su sorpresa, que la temática que aborda nuestra serie es una temática muy presente en los años 70, pero que sigue siendo muy vigente en la actualidad, ya que podemos decir que se ha continuado el debate sobre temática como el aborto, la OTAN, el cambio climático, los derechos de las minorías, que son temas que se tratan en nuestra serie, y para el público francés fue como algo que les hizo abrir los ojos, porque son temas que piensan que siempre han estado ahí, que no lo sabían, y es algo de lo que queríamos debatir nosotros. Entonces ellos se sintieron como conmovidos porque esta temática, que son los problemas que están viviendo en Francia hoy, se dieron cuenta que es algo que trasciende más allá de la actualidad, a un marco temporal mayor, a otros países, otra época, a otros países, pero que los problemas siguen siendo los mismos. And of course, being a woman among a lot of men and trying to be heard. Yeah. Y también el tema de ser una mujer rodeada de hombres y hacer que se te escuche y se oiga tu voz, también otra cosa de la que se habla. Así es muy interesante, desde luego, todo lo que se cuenta en la serie, incluso el juego, el paso del activismo a la política real, todo eso va a envolver el guión y le va a dar nos va a llevar por caminos insospechados, ¿no? Even so, Alejandro said that another very interesting part of your series is the transition from activism to politics, and that would be a twist in the plot that would take us to unforeseen pathways to discover during the series, this transition. Bueno, si os parece, abrimos un breve turno de preguntas. Tenemos aquí al elenco a vuestra disposición, sí, hay dos. We're opening for Q&A. Sí, hola. Sí, felicidades. Me ha gustado mucho el capítulo de esta mañana. Es verdad, como tú decías, estamos un poquito impactados con la noticia de ayer, pero también estoy un poco impactado con el retraso de esta rueda de prensa, ¿eh? Ha sido media hora y deberíamos estar ya de tapeo, ¿eh? Bien, tú has dicho que es una comedia política que llega a puntos hilarantes. Yo creo que no tanto, los temas son muy serios. Hay temas como el aborto, hay temas como el medio ambiente considerado como ministerio menor, hay temas como la mujer, y al final el planteamiento es que es del año 70, pero que la puesta en escena es de la actualidad y los temas son actuales, ¿no? Son de hoy en día. Entonces, ¿es una comedia actual? He said, congratulations, they've really enjoyed watching the first episode. They're also impacted by the events yesterday and also a little bit upset because this press conference is delayed half an hour than it was supposed to be, and they would rather be having the aperitif instead of being here now. Regarding the series, it's a political comedy, and the journalist mentioned that it had hilarious comedy. However, it does touch upon very serious topics such as abortion, or the fact that the environment was considered to be a secondary type of ministry. So it's a comedy about the 70s, but could we consider, and this is the question, that it is a current day comedy? Absolutely. And we have maybe fronted it more like a political drama series, but with maybe a satiric kind of way to show it. And it's also, what we say is that it's based on truth, lies, and bad memory. So the whole series like based on a lot of research, but we have chosen to play with it and try to also make it important for the society today. And we want the discussion after the series to be more about what's happening today, because like understanding today by watching the history, so that we can make young people more engaged and more active, so that the debate after the series won't be, was that happening for real, that was the wrong year, or
the car was from another century that we shown in the background. Yeah. Otra cuestión es la forma nosotros de ver la política. Bueno, la respuesta que sí, que absolutamente es una comedia actual, y es más, lo consideramos un poco como un drama político con un toque lúdico, con un guiño, para mostrarlo a través del humor. Y nosotros muchas veces, nosotras decimos, dice la directora, que esta serie está basada en la verdad, en mentiras y en la mala memoria. Porque en realidad sí que está basada en un trabajo de investigación sobre los hechos que ocurrieron, pero decidimos mostrarlo de una forma lúdica para que fuera algo importante que apelase a la sociedad. Nosotras queremos que el debate que se mantiene cuando se acaba de ver una serie, de lo que la gente habla, pues que sea un poco, que se entienda lo que nos ha pasado en el pasado para intentar comprender un poco mejor el presente, porque es importante que nuestra juventud esté formada y sepa de dónde vienen las cosas que muchos problemas arrastran desde el pasado. Cuando nosotras lo que queremos es que cuando la gente vea la serie no esté pensando, eso no pasó en ese año, o ese coche no era de ese año. Lo que queremos hacer es un debate político sobre los hechos. And maybe, yeah, no. Alejandro, creo que quiere ella contestar. Yeah, sorry. I was just going to add really one small thing. That the Labour Party in our country is losing voters and have been doing so for many decades now. So I think also our series is taking up some questions why they are doing that and what is really happening to our social democracy in the end, and what is our thoughts as people about that. And I don't know how it is in your country, but it seems like Labour parties all over Europe are struggling at the moment. So what are we going to do about that? También otra cosa de la que queríamos hablar es, bueno, el Partido Laborista Noruego está perdiendo votos y lleva haciéndolo durante varias décadas ya, y queríamos un poco preguntarnos por qué ha sido así, qué está pasando con la socialdemocracia en nuestro país, en otros países, y no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que lo que está ocurriendo es un fenómeno generalizado de que los partidos de izquierdas están perdiendo seguidores en todo el mundo, y queríamos preguntarnos por qué está ocurriendo eso. Sí, antes de la siguiente pregunta, por alusiones, quería decir que pedimos disculpas, por supuesto, por el retraso de la rueda. No ha sido culpa nuestra, que teníamos a beguinas antes con un elenco muy numeroso y todo el mundo quería hablar y nos han invadido un poco el horario. Y luego, por la parte de la presentación, yo creo que sí que tratándose de un tema, la política tan árido, el tratamiento que ellas le dan, el punto de ironía y de desenfado que dan, creo que tiene mucha gracia, sin que eso signifique que los temas que se toquen no sean, por supuesto, importantísimos, ¿no? Alejandro said, yes, of course, we apologize for the delay in the press conference and explained that the previous press conference had a huge cost and they all needed to talk, so hence the delay. He apologized for that, and he also mentioned that of course, it's a serious political issue, but it's approached from an ironic and funny point of view that is very much needed to sort of like understand and approach these matters. Cuando quiera, compañero. Hola, buenos días, soy Alberto Fijo, de Fila 7. Enhorabuena en primer lugar, me ha interesado mucho lo que he visto. Al hilo de lo que han ido contando, me gustaría que tanto las creadoras como la actriz me dijeran algo que me llama mucho la atención. El tono de sátira desmelenado que hay en la serie, más allá de la comedia. Me llama mucho la atención porque no es solo disparar a los políticos, es disparar a los sindicatos, es hacer un repaso a la cultura noruega que elige a esos representantes. Incluso me llama mucho la atención, y le quería preguntar a las creadoras expresamente por esto, se ríen del dogma en la realización, con esos reencuadres continuos en la primera parte.
Me ha resultado trabajoso, como un crítico experto y con muchos años y que conoce bien la ficción nórdica, pero me ha parecido tremendamente interesante lo que hacen. Después de haber visto Borgen o después de haber visto Likeland, una serie noruega espléndida, pero con trazas más clásicas. Si por favor me pueden hablar un poco de esos temas, sobre todo de la sátira, de cómo manejan ese repaso a toda la sociedad noruega. First of all, congratulations. I've been very much interested in watching your series. His name is Alvaro. He's a film critic. The question is both for the creators and the actress. And he said, I'm very interested in your crazy satirical or wild satirical tone that really goes beyond comedy. And you've been sort of like shooting at the politicians, at the trade unions, you've been shooting even at the Norwegian system that chooses the politicians as well. And in a way, I could feel that you were also laughing at the dogma as the film movement because of all the reframing that occurs at the beginning, and it's sort of like a critic to the dogma movement. As a film critic, I'm very interested. I can feel that it must have been hard work to do it that way. But I find it really interesting, this way that you step away from dogma and also compared to other Norwegian famous series such as Borgen or Lakeland. I'm just interested, and I want to ask you about this satirical approach to the series. Yeah, I was really quick before you can answer. More than being a comedy, it's more precise to say that we are telling the story from an anarchistic perspective. Almost. So it's beyond comedy. It's not made for us to laugh. It's made for us to laugh and think, and also be more like aware. So it's a kind of a small fuck you everywhere, with the also warmth, of course, because we're portraying real people. So we never. I don't think we're mean to like private person. It's more to a system, as you were saying. Pues efectivamente no es solo una comedia, va mucho más allá y toma un punto de vista anarquista que va más allá y trasciende a la comedia. No está hecha para reír, sino que está hecha para hacer a la gente pensar y claramente concienciar a la gente. Es un poquito una forma de decir que te den y la idea era esa, no hacer reír, sino concienciar a la gente. And I think it wasn't really planned that it was supposed to be funny when we started it, but as we were like doing the research and reading things, we just found it very funny, the way they were not talking to each other and backstabbing each other and having meetings where they were eating waffles and doing serious talks, and all these guys that were, and leaking to the press, they were doing so many weird things that we just, and when Johan, one of the other creators, said like, but we just say truth, lies, and bad memories, we just started a big burden of feeling that we had to do this right or something just lifted off our shoulders, and we started to have fun with it. And we're also trying to tell the audience all the time that this is told by us. It's our perspective on what we think happened. And we try not to say that we have the truth, but this is our perspective on what happened. So maybe that's why we did it in that way. And we're also fascinated by, I'm an actress in real life, but and I worked in the theater, so was also Silje Storstein, one of the other creators, and we really loved the power of theater when you can like say, this is a knife, but it's a paper, something, and just believe in it. And we wanted to bring that somehow to the screen, play with the movie, the film, I have not word, industry, or yeah.
Nosotras, en un principio, el plan no era hacer una comedia ni nada gracioso, sino que cuando nos pusimos a investigar lo que había pasado en la época, pues nos dimos cuenta de que realmente pasaron cosas muy graciosas y nos enteramos de lo que realmente estaban haciendo y decidimos mostrarlo, ¿no? Eso de que la gente del partido no se habla los unos con los otros, que se ponen a trabajar y a comer gofre ahí a lo bestia, de que empiezan a soltarle a la prensa cosas por debajo, y bueno, pensamos esta idea de que la serie está basada en hechos, en mentiras, en mala memoria, y pensamos que era una buena perdón una buena forma de abordarlo. Luego, al principio, cuando estábamos hablando de este tema, teníamos el peso sobre las espaldas de querer hacer algo bien hecho, porque era nuestro país, pero cuando le dimos este giro cómico, se nos quitó ese peso de la espalda y dijimos, vamos a disfrutar y nada más que disfrutar, ¿no? Queremos que el público comprenda que lo único que va a ver es nuestra perspectiva de lo que pasó en esa época, que no queremos ni necesitamos mostrar hechos reales, sino que queremos mostrar nuestra perspectiva, que necesariamente no tiene por qué ser la verdad. Y también nos dice la directora que ella en la vida real es actriz y trabaja mucho en el teatro, y que le ha interesado utilizar ese poder del teatro, en el que muchas veces quiere levantar algo que es un cuchillo, pero en realidad es un papel, y ese simbolismo del teatro se puede mostrar también en la serie para que se vea así, y que de una forma también sea un poquito de un guiño a la industria cinematográfica. ¿Teníamos alguna cuestión más? Sí, por aquí. Perdón. ¿Se me oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. En cuanto a la puesta en escena, me ha gustado mucho el montaje tan rápido. Las cartelas que aparecen presentando a los personajes, por ejemplo, cuando aparece el personaje de la actriz, dice mujer. Entonces, ¿por qué utilizar esto? Que es un poco cómic, es un poco tal. Y luego me ha parecido ver también algún fotograma como de algún documental insertado del personaje real, quizás, si es cierto o no. Y bueno, un poco por qué decidir darle un poco este tono bromista ya desde los... Quizás para darle este tono de sátira, ¿no? a toda la serie, utilizar estos elementos como de TVO. I'm really fascinated by the way you've done the imaging of the series, the way you've shown it. This really fast editing, the pace is really appealing. And also the fact when you use the names and you put a woman, and that was really interesting the way you portrayed it with that sense of humor. Also, you're taking some aesthetics from the world of cartoons, and that cartoon style in the way you show things is also very interesting. And I was also wondering why or how if there is actually real footage of the real character taken from documentaries. As I think I've seen it. Is that what I've seen, what I think it is? And I'm also interested in you talking about this joking tone from the very beginning, this satirical, using the satire as an element to narrate the facts. Yes, I can start with the footage, the archive. Everything you see is real. And as KRISTIN said, we have done a lot of research, of course. We have read, but we have also talked to so many people. And what was very clear to us also from the beginning, that everyone has their own view of the story. Everyone remembers something different, and people choose what to remember, so they sort of have the best perspective from their view. So when we found this is based on truth, lies and bad memory, and had this we hold it up for ourselves in the creative process, it opened the room for
for us in many ways. And another thing about how we have filmed it in 16mm film, and we have done 12 episodes. So everyone was like, "Are you going to do that? Isn't that going to be very difficult?" It's insane. But actually, that was we chose to do it that way because we weren't interested to like have the perfect surroundings from the 70s and use like lots of money on that, because we are not interested in that. We weren't born when this story happened. We don't know what it looked like, and people remember so different, and they are switching years, and when we talk to them, so we were like, okay, but let's have a phone from the 80s then. I mean, it doesn't matter. And when we filmed it in or use 16mm, it sort of melts the world together, because the surroundings is 2023. When they are moving around in the outside, you see Oslo as it is today. And it also sort of brings what they are dealing with, what they are talking with, some sort of relevance, because they are talking about the same things today, they are discussing the same things today, so they're walking in the consequences of the choices that they took back then. So yeah, I don't know if that gave you some answers. Sí, son imágenes de archivos reales, las que habéis visto están en toda la serie y claramente es lo que estábamos buscando con esta serie basada en una ardua labor de investigación. Le hemos dedicado mucho tiempo y también hablar mucho con la gente. Lo que pasa es que nos dimos cuenta cuando empezamos a hablar con la gente sobre lo que había pasado en esa época, que cada persona tiene una opinión distinta porque cada persona ha elegido recordar lo que quiere recordar. Entonces cada persona te cuenta las cosas desde su punto de vista porque es solo lo que recuerdan, ¿no? Por eso encontramos este espacio, esto de la verdad, la mentira y la mala memoria, como un espacio perfecto desde el que poder narrar eligiendo un poco, ¿no? Y respecto al esfuerzo para hacer una serie de época o de esa época y reflejarla, pues fue también una idea interesante. Lo hemos rodado en 16 milímetros y además son 12 capítulos. Cuando lo planteamos la gente nos decía, ¿de verdad? ¿Estáis locas? Qué difícil, ¿cómo vais a rodarlo basando en estas premisas? Y lo hemos hecho así porque tampoco queríamos nosotros hacer una serie de época de los años 70 fiel, con las localizaciones, gastando mucho dinero en recrear los años 70, sino que como realmente tampoco sabemos muy bien cómo era y como la gente además cada uno lo recuerda como quiere, como puede o como le da la gana, pues decidimos hablar un poco de los años 80, fusionando un poco las épocas y de hecho el principio de la serie es 2023, el escenario inicial es 2023. Y es una forma de decir también para nosotras que lo que queremos darle importancia son a las palabras, a las conversaciones, a lo que se debate hoy es exactamente igual de lo que se debatía entonces. Por eso tampoco hemos hecho ningún esfuerzo en caracterizar los años 70 y 80. Y queremos mostrar que las realidades actuales son consecuencias andantes de las decisiones malas tomadas en esa época. Bueno, pues para no invadir... ¿había una más? Bueno, venga, breve, por favor, solo para no ser desconsiderados con la próxima rueda. Sí, cuando pueda. Gracias. Rapidísimo, nada más. Es de los años 70, la conversación es actual, pero bien decían que los jóvenes franceses la recibieron muy bien. ¿Para qué público consideran que va? ¿Para los jóvenes o para todos? ¿O justo es esa reflexión que todos tendríamos que hacer? So yeah, it's absolutely a series from the 70s with absolutely current hot topics. French young people took it really well. The question is, what do you think is your target? Should it be watched by everyone because it affects all of us? What was your target? We wanted to tell this story for the people. I mean, if you
think of the Norwegian perspective. For the Norwegian audience, it was important for us to tell the story or to have an appeal to the young audience that didn't know the story, so they can sort of, when you know your story, when you know your country story, it's more easy to sort of understand how the society works. So that was most important for us, to sort of hook them on, and we believe, because this series will be seen by those who remember the story, and they might not like it, but we have that sort of faith that they will watch it either way. But when it comes to the international audience, we hope that the young a young audience from mid-20s can find this show interesting, and you don't have to know anything about what happened, because the story is sort of interesting in itself and funny, and it might also give people some energy to look it up, what really happened, because that's what it's, of course, based on. Pues nosotros hemos querido contarla un poco desde el punto de vista de Noruega. Queremos apelar al público joven para que conozca su historia, la historia de su país, y que eso le explique la sociedad actual, cómo está ahora mismo, y le entiendan mejor la sociedad actual. Nosotras queremos enganchar a los jóvenes, hemos ido a buscar a por ellos, y también queremos mostrárselo a la gente que evidentemente vivió esa época, que a lo mejor les gusta o no, pero esperemos, tenemos fe que le va a gustar a la gente que vivió esa época en primera persona. Nuestra esperanza es llegar a los jóvenes a mediados de 20 años, y queremos que se puede ver en cualquier sitio, porque no es necesario que conozcan la historia, porque es algo bastante fácil de comprender, y queremos, por tanto, llegar a ellos. Bueno, pues como decía, podemos poner fin a la rueda. Quiero decir que bueno, aunque la vida de Gro Harlem Brundtland está muy documentada y es bien conocida en su país, tengo entendido que su marido escribió 2 libros, uno titulado Casado con Gro, y que fue un gran éxito de ventas, y otro, un segundo, titulado Aún casado con Gro, que también fue un éxito, a pesar de toda esa documentación y de esa información que seguro que ellas han manejado. Creo que el cine, el audiovisual, siempre va más lejos de esa información y siempre cuenta más cosas. Hemos tenido un aire acondicionado como para sentirnos en Bergen en el mes de noviembre, que le ha pasado factura a nuestra compañera Concha. Os pedimos también disculpas por la temperatura, pero lo que sí tenemos claro es que esperamos que ellas se sientan en Cádiz como en casa. Así que muchas gracias. Let me translate that, which is actually quite brilliant. Is that the character of GRUE is kind of well known, and your series is based on your research. But also, let's remember that we have the bestsellers written by her husband, who wrote 2 bestsellers, and you were just laughing because one is actually called Married to GRUE and the other one is Still Married to GRUE. We read them both. Se ha leído los 2 libros. And he said, well, but obviously in this case, your series is yet another example of how the film industry goes way beyond the books to show images, and has the power of filmmaking. And he also said that with this super strong air conditioning, we had the temperature as if we were in Norway in the middle of Bergen with you, but it was actually sort of like playing havoc to my throat. But in any case, we hope, and he wants to wish you a pleasant stay in Cádiz, get to know our city, and we hope that you feel at home. All of us. Thank you very much. Thank you.